Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. 2 de mayo se conmemoró el Día Mundial contra el Bullying o Acoso Escolar. ¿Cómo apoya la OEA a los países de las Américas para incrementar la seguridad en el comercio internacional? Consejo Permanente de la OEA denunció asalto ilegal de Nicaragua a la sede de la OEA en Managua. Secretario General de la OEA participó del foro Derecha e Izquierda en el siglo XXI. El 2 de mayo se conmemoró el Día Mundial contra el Bullying o Acoso Escolar, y esto fue posible gracias a la aprobación de la UNESCO en el año 2013 de la petición de un grupo de familias y numerosas organizaciones de la sociedad civil preocupadas por la temática, con la intención de concientizar respecto a los riesgos y efectos de dicha práctica violenta y sensibilizar y formar a los centros educativos, a las familias y a las comunidades respecto de acciones y métodos para prevenirlo, detectarlo y gestionarlo. El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la OEA, en el Boletín Especial sobre Violencia de 2009, ha indicado respecto a la definición de bullying o acoso escolar que, en primer lugar, las acciones de bullying son conductas agresivas que efectúan niños o niñas con el fin de intimidar a otros niños o niñas en el ámbito escolar. Se trata, por tanto, de conductas de acoso entre pares que, en general, suceden en el marco de la institución educativa. En segundo lugar, podemos hablar de que una conducta violenta constituye bullying, cuando la misma se reitera en el tiempo. Las situaciones de violencia aisladas sin que algún niño, niña o adolescente sufra una persecución sistemática de acoso no es una acción de bullying. Es importante tener en cuenta que a veces la tensión dentro del grupo escolar se manifiesta de una forma en la que circunstancialmente los niños despliegan roles de acosadores y acosados. Si estos roles son momentáneos o solamente se trata de un hecho aislado, el niño, la niña o adolescente víctima de esa violencia no es un niño víctima de bullying. El bullying es un tipo específico de maltrato en el que la intimidación se produce por medio de distintos tipos combinados de violencia, la física, la verbal, la simbólica y, en particular, la violencia emocional. El Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA explica cómo apoya la OEA a los países de las Américas para incrementar la seguridad en el comercio internacional. El CITE trabaja en la creación y en el fortalecimiento de los programas del operador económico autorizado. A través de los proyectos de CITE logramos interconectar no solo entre las agencias de control fronterizo al interior de los países, sino también con otros países. Es decir, la cooperación multilateral para el éxito del operador económico autorizado hace que pueda llevarse adelante los sistemas de seguridad y de facilitación del comercio para el sector privado. El CITE, por su parte, también está enfocado en generar los espacios de diálogo para la renovación y para la evolución del programa del operador económico autorizado. Así como en la actualidad el comercio internacional surgen las modificaciones y tiene un crecimiento exponencial, los programas del operador económico autorizado también tienen que sumarse a este reto, por lo cual el diálogo entre los países es fundamental. En la medida que se pueda hacer el mejor compartimiento de buenas prácticas, es la medida también que le va a dar el éxito a la seguridad de los programas de operador económico autorizado. La embajadora de Guatemala ante la OEA, Rita Claverí de Scioli, habló sobre la ocupación de las oficinas de la OEA en Managua. Agradecemos la inclusión de este delicado tema que ha traído a la consideración el secretario general el día de hoy como órgano central y permanente de la Organización de los Estados Americanos en cumplimiento de las funciones que le asigna la Carta de la OEA y otros tratados y acuerdos interamericanos. Específicamente, el artículo 110 de la Carta faculta al secretario general a llevar a la atención de la Asamblea General o del Consejo Permanente cualquier asunto que en su opinión pudiese afectar la paz y la seguridad del continente o el desarrollo de los Estados miembros. Efectivamente, tanto la Asamblea General y este Consejo, por mandato de la primera, han dado seguimiento a la situación en Nicaragua desde el año 2018. Procurando, a través de múltiples resoluciones, encontrar medios de colaboración y otros mecanismos que alcancen
una solución pacífica a la crisis que enfrenta nuestro país hermano. La comunicación informativa OSG 07222 del 25 de abril del presente año, que nos ha compartido el secretario general Almagro, así como las noticias que han sido divulgadas por los medios de comunicación, han proporcionado los detalles sobre la forma en la cual se llevó a cabo la expulsión de la OEA por parte del gobierno de Nicaragua el 24 de los corrientes y como consecuencia de ello, de manera simultánea, la ocupación de la sede de sus oficinas por las autoridades de policía, apoderamiento de archivos y materiales de la sede diplomática que constituyen bienes inviolables. Señora Presidenta, si bien la decisión de romper las relaciones diplomáticas corresponde a la voluntad soberana de los estados, como lo hiciera el gobierno de Nicaragua el 18 de noviembre del 2021, también es cierto que la propia carta de esta organización establece para esos casos el plazo de 2 años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia para que la carta cese en sus efectos respecto del estado denunciante, después de haber cumplido con las obligaciones emanadas en dicho instrumento internacional. En ese sentido, y como han señalado quienes me han precedido en el uso de la palabra el día de hoy, lo ocurrido en la oficina de la Secretaría General de la OEA en Nicaragua es lamentable y amerita recordar las obligaciones contenidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas respecto a que los locales de las misiones diplomáticas son inviolables. Los agentes del Estado receptor no pueden penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de delegación y el Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda instrucción o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. Lo anterior en total armonía con otros instrumentos internacionales y en particular con el artículo 113 de la Carta de esta organización, que establece que la Organización de los Estados Americanos gozará en el territorio de cada uno de sus miembros de la capacidad jurídica, privilegios e inmunidades que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos. Señora Presidenta, Guatemala se ha manifestado en este Consejo de manera respetuosa y constante, expresando su estricto apego al derecho internacional, a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los estados, valorando siempre el trato respetuoso entre estados y también entre organizaciones internacionales y miembros de su personal. Por ello, mi país se siente con el compromiso de recordar en la carta de la OEA que hemos suscrito, los estados acordaron que el derecho internacional es norma de conducta en sus relaciones recíprocas. Señora Presidenta, tal como ha manifestado el Comité Jurídico Interamericano, el imperio del derecho es un elemento insustituible para lograr la paz y la seguridad internacionales, así como para el progreso y el desarrollo en cada uno de los estados del hemisferio. Estimados colegas, Guatemala recuerda también que en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, los estados nos comprometemos a regir nuestras relaciones diplomáticas por la buena fe, cuyo alcance es el de dar estricto cumplimiento a los tratados que hemos convenido voluntariamente. En esa virtud, Guatemala lamenta la violación de la Carta de la OEA, que garantiza los privilegios e inmunidades de los que goza nuestra organización en el territorio de los estados. En atención a lo anterior, Guatemala expresa su consternación por el trato del cual ha sido víctima la OEA y apela se retome al respeto de las normas del derecho internacional y se garantice lo más preciado, la integridad, los derechos humanos de los funcionarios y personal de la OEA y del pueblo nicaragüense. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó del foro Derecha e Izquierda en el siglo XXI. ¿Qué es lo que nos ocurre en el hemisferio hoy? O sea, tenemos 3 dictaduras claras, manifiestas, que no permiten esa alternancia, que no le permiten al pueblo buscar las mejores soluciones.
que no le permiten al pueblo hacer saber su hartazgo, expresarse al respecto y construir un futuro sobre la base de la posibilidad de una nueva elección de liderazgo de conducción del país. Y ahí es donde se tranca la cosa, y esto se ha trancado para la derecha y para la izquierda. Y eso es uno de los puntos en los cuales tenemos que tener claro que no es una cuestión entre derecha e izquierda, es una cuestión entre libertad y despotismo, es una cuestión en las capacidades, en el pleno ejercicio de las capacidades democráticas o el descarrilamiento institucional que significa una dictadura. Una dictadura que además en nuestro hemisferio son sistemas esencialmente fracasados, sea por derecha o por izquierda. Siempre quedan cosas que las dictaduras no son capaces de darnos. Ahí vemos el régimen cubano como una dictadura absolutamente fracasada, con un sistema social fracasado, un sistema político fracasado, porque cuando uno le tiene que robar la soberanía al pueblo y seguirla ejerciendo en nombre de determinada casta política anquilosada en el poder, definitivamente ese es un sistema político fracasado, un sistema económico y productivo fracasado, incapaz de innovación, incapaz de generar las mejores condiciones productivas, incapaz de dar trabajo a toda su gente, incapaz de generar en el pueblo las iniciativas que tiene que tener cada persona o que puede ser capaz de desarrollar cada persona. Esos sistemas fracasados que han creado las peores crisis humanitarias y migratorias, el caso venezolano y el caso cubano, son claros y paradigmáticos al respecto. Pero también las dictaduras fracasadas de derecha, las que nos tocó sufrir en el Cono Sur, con dictadores abyectos que definitivamente dejaron deudas, en muchos casos sociales y productivas muy graves, pero también dejaron siempre deudas pendientes muy grandes en cuanto a crímenes de lesa humanidad, en cuanto a violaciones sistemáticas de derechos humanos. Ese fracaso de las dictaduras, por derecha o por izquierda, nos tiene que hacer saber que las construcciones ideológicas tienen que tener, también tienen que llevar consigo resultados de eficiencia institucional, que esto quiere decir el fortalecimiento institucional para dar las soluciones que el pueblo necesita, para asegurar las libertades que el pueblo necesita y para asegurar más plena vigencia del Estado de Derecho y de las garantías fundamentales. Cualquier ideología que renguee de cualquiera de estas patas no es viable, o la viabilidad de sostenerse en el poder se le hace muy cara a la gente y definitivamente genera las descompensaciones sociales y políticas que hemos sufrido, y las hemos sufrido por izquierda y por derecha. Entonces, nuestras construcciones hacia el futuro tienen que ser claramente de mejor democracia, instituciones más fuertes, la capacidad del pueblo de elegir en función de que haya una posibilidad real de alternancia en el poder, que el pueblo vaya encontrando esos balances en función de elegir a unos y a otros en eso de saber dónde están las fortalezas principales de cada ideología que se necesitan en cada momento coyuntural o histórico que les toca vivir a nuestros sistemas políticos. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. Se acerca el aguinaldo y como todos los años, volvió Triplicash. Con Triplicash te llevas 3 aguinaldos. Sí, Triplicash tu aguinaldo.
Llévate el dinero en efectivo al instante. Vení, te esperamos con la calidez de siempre en nuestras sucursales de todo el país.